Saludos amigos, nuevamente con ustedes Rafael Núñez y Adelaida Martínez, aquí estamos. Aquí estamos con otra entrega de reseñas en esta semana, con bastante informaciones, Adelaida, nacionales e internacionales, con el resumen de noticias que nos tiene elaborado, como siempre, Yarit Ortiz. Muchas informaciones. Yarit hoy se duplicó también, sí. Hizo un trabajo especial. Tenemos un contenido especial sobre Haití, que es un tema que vamos a tratar aquí, en medio de una entrevista especial con el doctor Eliades Acosta Matos, que es historiador, filósofo, investigador, una persona a quien le tenemos un gran aprecio. Vamos a conversar de varios temas con Eliades Acosta Matos. Mientras tanto, Adelaida, hay una información que surgió reciente, es entre las cosas que no tiene nuestra amiga Yarit Ortiz, es la noticia de que un reconocido lobista, ex senador de la Florida, ha sido contratado por uno de los reclusos de la cárcel de la preventiva de Najayo. Lo que considero una barbaridad. Así es. Pues, y una estrategia poco inteligente. Yo creo que sí. Entonces, este señor que ha sido contratado como lobista, yo creo que acaba de cometer un error garrafal, como tú dices. Pero claro, por Dios. Con su misión, que la misión es tratar de que este señor, o por lo menos que si va a ser condenado, baje la pena. Se llama el lobista. Sí, Connie Max, que es el cuarto de una generación de Connie Max, ex senador de la Florida, lobista, y en su labor de lobismo envió una comunicación al encargado de negocios de la embajada norteamericana en el país y comete unos errores garrafales. No quiero dejarlo a la memoria. El terreno judicial es muy delicado. Sí. Sobre todo el terreno judicial que no le compete a usted. Así es. Que es el de otro país. Sí. Le decía a Rafael, que lo conversábamos antes, ¿verdad?, de entrar, que es una estrategia poco inteligente de Donald Guerrero, dicen los medios, que fue Donald Guerrero, vamos a decirlo con todo y nombre, sí, que contrataría a este lobista para que influya, ¿verdad?, en favor de él. Pero por Dios, sí, si fue así, entonces mal aconsejaron a Donald Guerrero. Sí. Porque esta es una estrategia que pienso yo, considero yo, sin ser una experta en el tema, aplicando el sentido común, que le perjudica a él. Porque hay una injerencia en temas internos de República Dominicana. Bueno, pero él como empresario, porque yo lo veo como un empresario, ¿verdad?, de los negocios, él puede hacer la labor que él entienda para que su cliente salga lo menos lesionado de un juicio. Ahora, a ver, tú enviarles una comunicación en estos términos que están aquí, que yo quiero compartir con los amables televidentes. Él dice, primero, en la carta dirigida al embajador de los Estados Unidos, embajador en funciones, y 4 funcionarios del Departamento de Estado, quiere hacer una presión política. Sí. Dice que una investigación, refiriéndose a la investigación a Donald Guerrero y a los demás presos, que no se ha presentado evidencia de corrupción. Explíquenme ustedes. Yo creo que él debió investigar un poquito más. Otro argumento que plantea el señor Connie Max, dice que el caso de Donald Guerrero, el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupción, el gobierno ha convertido el Ministerio Público en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados. Explíquenme ustedes. Este señor... Él ni siquiera pasó a la... No, ese hombre no ha venido aquí, no se preocupó. De cómo está la sociedad, de cómo ha acogido la sociedad. Pero una contradicción, porque desde los Estados Unidos y el Departamento de Estado se hacen grandes esfuerzos para que los gobiernos del continente tengan un manejo transparente contra la corrupción.
Entonces, yo no entiendo, él en su afán de ganarse su cuarto, que tiene derecho. Que tiene derecho, claro. Pero usted no puede atacar las instituciones del Estado Dominicano, porque es un ataque. Y la doctora Miriam Germán y Jenny Berenice son dos mujeres incuestionables. Entonces, Jenny Berenice y Miriam Germán se prestan para maniobras políticas desde la presidencia de la República. Usted es un freco. Usted es un freco. Faltarle respeto a esas dos mujeres. Y la acusa a Jenny Berenice. Yo creo que él ni se investigó el referente de esas dos mujeres. Oye lo que dice además, que la mayoría de los líderes de su partido de oposición ahora estén presos o bajo amenaza de prisión. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Como está ocurriendo, me decía el amigo Eliades, que vamos a entrevistar ahorita fuera de cámara, que como en Guatemala está ocurriendo una situación como él la está describiendo, él quiere meter por debajo de la mesa, montarse en la misma ola, montarse en esa misma ola a República Dominicana, que no está. Yo de verdad... Y que no son casos iguales. Sí, de verdad, Adelaida, yo le aconsejo a Donald Guerrero, que averigüe si ese hombre es defendiendo lo que está. Bueno. Vamos a una pausa, pero primero vamos a ver el resumen de noticias que nos tiene Yarit Ortiz, y después del resumen de noticias tenemos al doctor Eliades Acosta Matos. ¿Qué tal, amigos de Reseñas? Bienvenidos a otro resumen de noticias. Justamente a 11 meses de la muerte de Manuel Duncan, las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional sentenciaron a 12 años de prisión al retirado vicealmirante Félix Alburquerque Comprés por dar muerte al comunicador. En otro orden, el presidente Luis Abinader se refirió nuevamente a la situación que afecta a Haití, al tiempo de reiterar que todos los países y la comunidad internacional pueden cansarse de los problemas haitianos, pero la República Dominicana no puede hacerlo. En otras informaciones, con una votación unánime de los 138 diputados presentes en la sesión, la Cámara de Diputados aprobó en única lectura un proyecto de ley para regular la lengua de señas en República Dominicana y el sistema Braille. Y pasando a otra información, el exministro de Hacienda Donald Guerrero, principal acusado en la investigación del Ministerio Público denominada Operación Calamar, contrató a un lobista estadounidense con la intención de sembrar dudas sobre las motivaciones políticas del proceso judicial. Guerrero, quien se encuentra detenido con medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva, llegó a un contrato de representación con el ex legislador estadounidense republicano Connie Mack, quien además había enviado una misiva donde señala que en el caso de Donald Guerrero, el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupción, ha convertido al Ministerio Público en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados. Pasando al plano internacional, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas anunció que se enfrenta a una escasez de los fondos y no podrá ayudar a 100,000 personas en Haití este mes que necesitan ayuda urgente. Y ya para finalizar con nuestra entrega del resumen de noticias, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que la ciudad no tiene más espacio para migrantes y que se repartirán folletos en la frontera estadounidense con México, animándolos a dirigirse a otro lugar. Hasta aquí el resumen de noticias. Yarit Ortiz para Reseñas. En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida al filósofo y escritor Eliades Acosta.
Acosta funge como investigador de la Fundación Juan Bosch, coordinador de la Comisión Técnica para Políticas de Integración Regional y encargado del Departamento de Investigación del Archivo General de la Nación. En la entrevista central de Reseñas le damos la bienvenida a Eliades Acosta, filósofo y escritor. Bien, señores, de nuevo aquí en la entrevista central con un personaje que tiene bastantes años aquí en República Dominicana, ya tiene la nacionalidad, él es cubano, una persona admirable por su dedicación, Adelaida, a la investigación, historiador, filósofo, fue director de investigación del Archivo General de la Nación. Así es. Trabaja también para la Fundación Juan Bosch en compilaciones de todo lo que don Juan dejó, así es que bienvenido, querido amigo Eliades Acosta. Muchas gracias, Rafael. Don Eliades, bienvenido. Muchas gracias, Adelaida. Le decía yo a Rafael, Eliades de la familia, que se sienta como en su casa. Un honor que ustedes me hacen. Gracias por acogerme. Sí, bienvenido. Con gusto. Eliades, participé en el acto de puesta en circulación del libro publicado por la Fundación Juan Bosch, del que tú tuviste la responsabilidad de compilar a propósito del 60 años del gobierno del profesor Juan Bosch. En ese acto estuvo el profesor Néstor Duprey Salgado, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Hablaste tú como responsable de compilación. Este es el libro que se puso en circulación y que ¿dónde lo podemos conseguir? En la tercera planta de la Biblioteca Nacional, en la Sala Juan Bosch. En la Sala Juan Bosch. Juan Bosch, presidente a 60 años de su gobierno. Exacto. Yo recomiendo que vayan a buscar ese libro, señores, porque tantas pérdidas de valores políticos y no políticos, yo quiero que Eliades nos hable del libro. Sí, con mucho gusto. Mira, el libro se presentó el pasado 27 de junio en una actividad en una de las salas de la Biblioteca Nacional. Es una línea de trabajo que venimos desarrollando con la Fundación Juan Bosch, basada en el estudio de la papelería del profesor Bosch, es decir, de su archivo personal. Ah, qué bien. O sea, estamos hablando de inéditos en un 95 o más %. Son documentos que por primera vez se publican. Anterior a publicamos una compilación que se tituló Juan Bosch y la expedición de Cayo Confites, donde, por ejemplo, hay datos inéditos como que los Estados Unidos desplegaron una fuerza naval para evitar que la expedición, si salía de Cuba, llegase a República Dominicana. Eso no se sabía, eso nunca se habló. 5 buques y más de 400 reservistas navales. Para poner un ejemplo de lo que va apareciendo en este archivo. En este caso le tocó, en el año del 60 aniversario del gobierno de Bosch, le tocó el turno a la labor de Bosch como presidente. El catedrático puertorriqueño Néstor Duprey, que hizo una excelente presentación, tocó un punto que a mí me parece bueno reiterar, que no es una compilación clásica habitual, es una compilación para un lector inteligente. Exacto. Es decir, un lector que entiende el guiño del compilador cuando te pone a lo mejor un telegrama que tiene 2 líneas, porque eso te aporta algo. Claro. No es tampoco, cualquiera puede pensar, bueno, son las leyes que promulgó Juan Bosch o los decretos. No, no, no. Aquí hay desde antes de ser presidente, por ejemplo, las exigencias que el PRD le hizo a Balaguer para regresar al país y abrir un proceso democrático. Yo la leí, sí. Correcto. Esas exigencias son puntos muy concretos. Para entender el gobierno de Bosch, tú tienes que entender lo que el PRD quería hacer con la sociedad dominicana. Así también apareció algo que yo pregunté mucho antes de publicar el libro a muchas personas y nadie recordaba, que era el programa de gobierno del PRD. Exacto. Lo que hizo que más del 60% de los votantes dominicanos en el año 62 votaran por el PRD. Ese programa de gobierno se filtró al Caribe y se publicó el 29 de noviembre del 62, quiere decir menos de un mes antes de las elecciones. Ocupaba una plana, una página del Caribe. Mientras que la UCN, la Unión Cívica Nacional, tuvo que publicar su programa en 5 páginas y después publicar 2 páginas más aclarando su sentido, lo que quería. Quiere decir, aquí también hay una muestra fehaciente de que Bosch y el PRD sabían
el elector las características del elector dominicano con el que estaban comunicándose. Un lector desinformado de la política internacional por la dictadura, un lector con, entre ellos, un alto nivel de analfabetismo y desinformación, y, lógicamente, trataban de hacer algo muy concreto, muy práctico, que cabía en una página de un periódico. Era una característica muy propia del profesor Juan Bosch hablarle en un lenguaje al pueblo. Sí. Siempre fue para profesor. Que entendiera exactamente. Siempre fue profesor. Todo le encontraba el lado didáctico. Y aquí también, y ya con esto termino la introducción, pusimos o escogimos documentos sobre la recepción que tuvo el programa de gobierno de Bosch entre los políticos de la época. Por ejemplo, la crítica del 10 de diciembre, publicada en El Caribe, de Jiménez Grullón, contra el programa del PRD, que fue demoledora, hay que decirlo, pero que el propio PRD sacó lecciones de esa oposición para perfeccionar su obra de gobierno ya después de tomar posesión. Cuando incluimos ese documento, hubo quien nos dijo, no debe estar porque eso demerita al profesor Bosch. Al contrario, yo creo que brilla más Bosch cuando lo pones en perspectiva con sus rivales políticos. Pero claro. Y que te das cuenta de que también cometía errores como todo ser humano. Era un ser humano. Pero que tenía claridad de lo que se quería en el país. Entonces hay mucha información, muchos telegramas, cartas, memorándum, recortes de prensa. Son casi 300 páginas, 7 capítulos. Incluso llega hasta después del derrocamiento de Bosch. Las muestras de solidaridad internacional recibidas por Bosch y nacionales también, después que es derrocado como presidente. Eliade, a propósito del programa de gobierno que yo estuve leyendo en este libro, es increíble lo que está plasmado en el programa de gobierno y del concepto que tenía el presidente Bosch de las políticas públicas. Exactamente. Que ya se veía tantos años atrás que él tenía muy claro lo que quería para este país. Si tú lees el programa de gobierno te das cuenta que el hombre era preclaro de lo que él entendía que debía ser la sociedad dominicana. Te leo esta carta oficio que tú publicas en el libro del 27 de marzo de 1963. Sí. Dice, presidente Bosch dispone que se aceleren los estudios y conclusiones en torno al plan de mecanización de las oficinas públicas. Utilizaron la palabra mecanización, pero era modernización. O sea, dice, del secretario de Estado de la Presidencia al secretario de Estado de Finanzas. Asunto, informe sobre comisión que estudiará el plan de mecanización de oficinas públicas presentado por la IBM. Claro. Y la IBM de aquella época es la Windows. Actualmente, sí. Windows de ahora, de ese señor. Claro. Y la casa R. Esteva y compañía. Memorando número 11, de fecha 11 de marzo, devuelto por disposición del señor presidente de la República, a fin de que se aceleren dichos estudios y se den conclusiones lo antes posible. Firmado por el doctor Abraham Hart. El ministro de la Presidencia. Mira, Rafael, en ese caso es una muestra elocuente de que Bosch no improvisó. Hay una imagen de que Bosch no supo gobernar, que dieron palos de ciego, que tanteaban y no llegaban nunca a conclusión. Eso es falso. Sí. Antes de llegar al poder, el PRD tenía un grupo de expertos que habían estado trabajando al detalle en economía, en la sociedad, en antropología, en todas las ramas del saber para poder hacer políticas públicas que fueran eficaces y que además respondieran a los anhelos y esperanzas del pueblo. Sí. Por eso es que él quería reducir el Estado, sabía que estaban infladas las plantillas, el Consejo de Estado le había dejado un campo minado en varios terrenos, entre ellos... El tema del presupuesto. El tema del presupuesto, él recibió el gobierno con 35 millones menos de lo que debía en un presupuesto que en esa época era de 175 millones para todo el país. Para el país entero. Entonces, pero sin embargo, en 7 meses logró un superávit con una política de austeridad, y de justicia, en el sentido de poner los poquitos recursos allí donde hacía falta. Así es. Entonces, él no iba a reducir el Estado a lo loco. Él primero estudió, pidió el expertise de esas compañías, entre ellas la IBM, para luego tomar medidas que las tomó. Sí.
Entonces, las políticas públicas de Bush, que tú hacías referencia, se basaban en formar ciudadanos para que participaran en la conducción del Estado. Exacto. O sea, Bush no fue, como sus antecesores, un dictador que decidía dónde invertir y decidía qué prioridad había. Él, por sí ante sí. Bush fue un hombre que sabía que para que haya políticas públicas tiene que haber democracia y tiene que haber ciudadanos. Si el ciudadano no está empoderado, no le importa siquiera, ni siquiera sabe, ni le interesa quién decide por él. Exacto. Pero él formó ciudadanos, no solamente como presidente. El programa de becarios al exterior. Claro, y Tribuna Democrática por la radio comercial. Sí. Todo eso conforma una visión sobre las políticas públicas muy moderna de Bush. Para esa época, sobre todo. Se adelantó muchísimo. Sí. Yo pienso, y siempre lo he pensado así, y me viene a la mente ahora las conversaciones que tenía con el profesor Domingo Jiménez sobre eso que ustedes están conversando, que ese programa de gobierno de Juan Bosch estaba muy avanzado para República Dominicana, sobre todo porque chocaba con los intereses del sector capitalista, y usted sabe quién es más. La oligarquía. La oligarquía, esa oligarquía que le hizo tanto daño a República Dominicana. Y uno se pregunta, ahora, a 60 años del gobierno del profesor Juan Bosch, ¿qué hubiese sido de República Dominicana si no se hubiese dado ese fatídico golpe de Estado al profesor Juan Bosch? Bueno, no hubiese ahora procesos Medusa, ni Calamar, ni todos esos procesos. Así porque él, en ese programa de gobierno, el PRD y él proponían la muerte civil de todo corrupto. Es decir, había una ceremonia pública donde se degradaba civilmente al corrupto delante de la sociedad y se le prohibía para siempre tener cargos públicos, aparte de que tenía que devolver el dinero robado. Eso estaba en el programa de gobierno. Quiere decir, imagínate tú cuánto se hubiera ahorrado de angustias este país y otros países del mundo si eso hubiese sido una norma en la ejecutoria gubernamental, no solo en República Dominicana, en América Latina y en el mundo. Y no eran palabrerías. No. Uno siempre tiene que recordar al amigo aquel cercano de Juan Bosch, ¿se acuerda, Rafael? Que la misma Milagros Ortiz Bosch hizo una investigación. Descubrieron que el señor, el amigo de Juan Bosch, estaba metido en temas de corrupción, de soborno. Sí. Y se tomó acciones de inmediato, sin importar los afectos. Pero fíjense lo que dice él, el programa de gobierno en esta parte, en lo político. 1, 2. Leo el 2 para no... Serán declarados delitos infamantes con degradación ciudadana solemne y pública, el robo de fondos públicos, el uso de influencias políticas con fines de enriquecimiento personal y todo acto que lesione los derechos de los dominicanos a la igualdad económica, a la igualdad social, al disfrute de la libertad y de todos los atributos que van ligados a título glorioso de ciudadano. Los discípulos de Juan Bosch renegaron a eso. Ya lo saben. Digo yo. Tiene toda la razón. Y además de eso, todo lo que hizo en 7 meses, el gobierno ese duró 7 meses. 7 meses. Imagínese. Todo lo que hizo en 7 meses. Solo hizo en 7 meses, mucho. Entonces es falso de que no sabían gobernar, de que no era un estadista, es absolutamente falso. Todo lo que hacía, lo hacía tratando de ser radical. Radical aquí, y aprovecho y aclaro, no es ser violento. Así es. Radical es ir a la raíz de los problemas. Al radical de la planta es la raíz. Exacto. Cuando tú vas a la raíz de los problemas, tú los puedes solucionar de verdad, no poniendo una curita ni con demagogia. Y Bosch, todo lo que hizo, cada vez que venían y le planteaban algo, él decía, hay que hacer un estudio para ver qué solución tiene ese problema. Y así fue como se condujo su gobierno. Y claro, eso le trajo muchos enemigos. Claro. Él tuvo 2 grandes huelgas, la de maestros y la de funcionarios públicos. Difíciles huelgas, incentivadas del exterior, organizadas por la conspiración. Por la conspiración interna y externa. Exactamente, organizada para hacerle daño al gobierno. Si usted ve ahora, porque los métodos no han cambiado en 60 años, usted ve ahora el panorama en América Latina y usted se da cuenta que están obstaculizando la labor de los gobiernos. Sí. Por ejemplo, México, de pronto unos brotes de violencia terrible y de ingobernabilidad. Honduras, 42 reclusas mueren en un motín
Guatemala, unas denuncias terribles por acá. Sí. El Salvador, la dictadura de Bukele. Ya no hablo de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, que eso ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Es decir, la desestabilización inducida desde el exterior y con las oligarquías internas es una vieja treta de la derecha que no quiere cambio ni quiere beneficio de la mayoría en nuestra región. Y por eso lo tumbaron. Desde Bosch hasta hoy. Y por eso lo tumbaron. Porque Juan Bosch, de quien yo me siento orgulloso de ser discípulo, porque trabajé con él en el periódico Vanguardia del Pueblo. Un privilegio. Un privilegio para uno, para cualquier mortal. Juan Bosch tenía un proyecto de país, de nación. Claro. Que es lo que yo no veo claro ahora en nosotros, los que fuimos discípulos de él. Abandonaron el proyecto de nación para hacer un proyecto económico. Pero de eso volveremos en otra entrevista que prometo que vamos a hacer. Qué interesante hablar de Juan Bosch. Uno sí, no. Es además ennoblece hablar de Bosch. Sí, realmente sí. El tema haitiano. Nosotros no podemos dejar que Eliades se pare de ahí en esta entrevista sin hablar del tema haitiano. Es conocedor de todo lo que ocurre en el Caribe y fuera del Caribe, pero especialmente del Caribe, lo ha estudiado bien. El libro de Don Juan, precisamente, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, Frontera Imperial. Sí. Vamos a hablar de Haití, señores. Tenemos que poner asunto a ese tema. Lo vamos a hacer después de la pausa. Gracias por continuar con Reseñas. Hoy tenemos una conversación con Eliades Acosta, historiador, filósofo, escritor. Así es. Estábamos hablando del profesor Juan Bosch en el primer bloque que siempre nos apasiona, pero toca ahora hablar del vecino país que siempre nos toca, Haití. Recuerden que a principios de julio de 2021 fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. A 2 años de ese asesinato, todavía no se sabe nada. ¿Cómo evalúas la situación de Haití a partir de ese asesinato? Han surgido tantas cosas, desde allí, desde esa fatídica situación hasta el presente. Y cosas para mal. Sí. No ha habido nada que haya mejorado. Una mejoría o lo presente. Yo quiero, perdón, Eliades, discúlpame, que antes de que tú dé la respuesta, invitar a los oyentes y a los televidentes a ver un reportaje que hemos preparado precisamente para que la gente se ubique de qué ha pasado después de la muerte del presidente, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Así es que adelante con el reportaje que nos tiene Yarit Ortiz. El pasado 7 de julio se cumplió el 2º aniversario del magnicidio de Jovenel Moïse y con este una ola de violencia y un sinnúmero de manifestaciones que se apoderaron de las calles de Haití. Pandillas como el G9 Chen Mechan y 400 Mauoso agudizaron la inestabilidad y la violencia en distintas zonas del territorio haitiano. Pese a la ayuda internacional y de manera especial la dominicana, Haití continúa sumergido en una crisis política, social y económica debido al control que han tomado las bandas criminales en los últimos años. La solicitud del envío de fuerza de intervención internacional en Haití generó escepticismo entre algunos miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a pesar de que podría aliviar temporalmente a la población oprimida por las pandillas. Por el vecino país ya han pasado tropas estadounidenses, francesas o canadienses con el interés de estabilizar, como también diversas misiones de la ONU, una de las cuales fue responsable de llevar el cólera, provocando una epidemia donde más de 10.000 personas perdieron la vida. Otro golpe para los haitianos fue el recorte del programa de alimentos de la Organización Internacional por falta de fondos.
De su lado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió incrementar el apoyo a la policía de Haití para hacer frente a la ola de violencia sin precedentes de los últimos meses. Con el pueblo haitiano, la solidaridad ha venido de todos los países, especialmente de Dominicana, que ha sabido arrimar su hombro en los momentos de dificultad de este país, como ocurrió después del terremoto del 10 de enero de 2010. Mientras que el presidente dominicano Luis Abinader ha plantado en todos los escenarios internacionales la posición del país frente a la crisis haitiana, asegurando que todos los países y la comunidad internacional pueden cansarse de los problemas haitianos, pero que la República Dominicana no puede hacerlo. Hoy, solo el 30% de los estudiantes de Haití están yendo a las escuelas. La mayoría de los hospitales públicos están cerrados. Y es una tragedia en términos de la violencia. Aquí está su primer ministro, un hombre muy valiente que está enfrentando ese gran problema, pero que necesita la ayuda de la comunidad internacional. En los momentos de crisis que ha tenido Haití en las últimas décadas, República Dominicana ha mostrado una posición solidaria con el vecino país, lo que quedó demostrado a raíz del terremoto de aquel 10 de enero y la posición firme del actual gobierno para que la comunidad internacional se aboque a pacificar este país. Para Reseñas, Yarid Ortiz. Es una situación dramática realmente. Yo como historiador no puedo eludir ir al pasado para encontrar algunas claves de entender el presente, ¿no? Exacto. Haití es una herida en el costado de América Latina, del mundo, pero muy especialmente de República Dominicana. Nosotros. Haití... Buena imagen esa, sí, una herida en el costado. Haití tiene una historia dramática, terrible, porque lo que fue un grito de libertad, primero en América, y además por esclavos que lograron la independencia del país, lograron la libertad en 1804, fue también un momento que terminó mal esa experiencia, porque una república de libertos termina convirtiéndose en un imperio que incluso invade a sus vecinos. Una monarquía. Una monarquía que tiene esclavos y que invade a sus vecinos y le pone un yugo de 22 años, en el caso dominicano. Hay que decir también que las grandes potencias temían el ejemplo de Haití, al extremo de que, por ejemplo, Estados Unidos solo reconoció a la República de Haití en 1865. Y Francia lo que hizo fue cobrarle una indemnización que hace poco... De guerra. De guerra que hace poco terminó de pagar. Sí. Entonces, lo que ha habido luego, a partir de ahí, ha sido invisibilizar a Haití de la comunidad internacional y desconocerla. No ha habido, salvo excepciones muy puntuales, entre ellas República Dominicana, Brasil, Venezuela, Cuba. Brasil, Cuba, que hayan ayudado de verdad a Haití. Con sinceridad y sin buscar nada a cambio. Haití está plagado de ONG. Las ONG esas, la mayoría, no todas, han ido allí a sacar dinero de la aprovecharse de la miseria. Claro, no todas, por supuesto. Sí, claro. Pero igual que los gobiernos. O sea, se ha visto Haití. Yo releí hace poco un libro de Seitenfus, de un brasileño diplomático que fue entre en el 2009 al 2011, fue representante de la OEA en Haití. Ese conoce a profundidad todo lo ocurrido. Ese libro lo publicó aquí Claxo y la Fundación Juan Bosch, Ricardo Seitenfus. Y ahí él dice una cosa cierta: nosotros hemos jugado con la desgracia de Haití. Así es. Los países han ido a enriquecerse de la desgracia de Haití. Los gobiernos que han ido allí han ido buscando algo, no a dar. Nadie se ha preocupado por entender lo que él llama el alma haitiana. No ha habido allí trabajo de antropólogos, psicólogos, filósofos, economistas serios para buscar a Haití. Dice, las ONG que han mandado personal ha sido muy joven e inexperto. Quiere decir, la calidad de la ayuda que se ha mandado es nula prácticamente. Entonces, nadie ha entendido, por ejemplo, que Haití es un país agrícola y que en vez de mandar ayuda internacional de comida, lo que hay que hacer es potenciar la agricultura haitiana. Así es. Y restablecer una agricultura que está caotizada. Más del 80% de los ciudadanos de Haití son desempleados. Dios mío. Yo pregunto, ¿qué país puede salir adelante cuando tiene un 80% de desempleo?
Entonces, No hay Y el analfabetismo. el de los más analfabetismo, altos. claro, lo dice el presidente Abinader en este reportaje, dice los hospitales públicos están cerrados. Sí. Seitenfund dice un dato todavía peor, dice, Cuba está formándole médicos a Haití de manera gratuita, cientos de médicos. Sí. La mitad de esos médicos no están en Haití ya, están en Estados Unidos o Canadá. Sí. Y hay un dato que tú La fuga de señalas, cerebros. Eliades, del tema de las ONGs, que yo viví porque soy de la gente, de los grupos de gente que pasa mucho a Haití, yo, sin hacer alarde ni que nadie sepa. Yo no estoy yendo por el nivel de violencia. Pero yo viví en Haití muchas cosas y cuento dos brevemente. Una, salgo a cenar una noche, voy a cenar a un restaurante que queda en Petionville, allá arriba, La Papaya. Ahí va la clase media de Haití, no van los desarrapados de Haití. Y frente a ese restaurante que está en una pendiente de una avenida, o estaba, yo entro al restaurante con un amigo, me reservo el nombre, que tenía una función allá. Y el restaurante, Adelaida, Eliades, está lleno de la gente de las ONG, cenando, óyeme la imagen, cenando en este restaurante, con recursos de ellos. No, por Bien. No. Y al frente, cuando yo salgo, porque no me di salgo, están todas esas, las tiendas esas, ¿cómo se llama? Donde estaban refugiados la gente. Sí, Las casa de Carpas, campaña. las Carpas. carpas llenas de infelices que no tenían sus casas, que la habían perdido con el terremoto, con velitas encendidas, que seguramente no habían comido. Primera anécdota. Segunda anécdota, un embajador haitiano aquí, que me reservo su nombre, me dice en un hotel que está allá arriba, en Petionville también, me dice, Rafael, yo estoy muy decepcionado de lo que está pasando aquí. Eso hace unos años. Digo, ¿y qué es lo que pasa, embajador? Dice él, mira, y me hace la siguiente anécdota. Yo acabo de venir para juntarme contigo de la casa de un amigo. Me dice que me invita a desayunar. Cuando yo voy aquí arriba en Petionville, una mansión. Este hombre se pasó la vida viviendo viviendo en Nueva York como empleado, ponchando tarjeta en Nueva York. Y él me cuenta que una amiga, a propósito de los recursos para ayudar a los haitianos con el terremoto, lo llama que venga a trabajar, que hay dinero. Él tiene ya una mansión, Rafael. Ya. ¿De dónde salió esa mansión? Del dinero que viene para la ayuda de Haití. Eso es lo que pasa. Y del sufrimiento de los haitianos. Exacto. Entonces, una oligarquía haitiana que es antipatria, que no le importan los destinos de Haití, que no está comprometido con el país ni con el pueblo, que cada vez que hay un desastre huye y viene para acá a refugiarse en los hoteles, en Punta Cana, o Miami. o en Miami. Un país que no tiene un proyecto claro de nación, Exacto. que no la tiene, porque se ha visto la improvisación, se ha visto que están sobreviviendo. Y además... Y a esa oligarquía no le importa que haya proyectos de nación. No le importa. Pero Lo que le interesa son sus negocios. Y sacar dinero. Entonces, además, suma eso el hecho de la violencia esta indiscriminada que estamos hablando, de la ingobernabilidad, y que en el fondo... Que es un narcoestado. Es un narcoestado, y además que en el fondo, el propio, lo dice Seitenfund, el propio pueblo haitiano se ha acostumbrado a la caridad internacional. Lamentablemente. Se acomodaron. Ha sido pervertido por este mecanismo, en el cual yo te doy harina, pero saco millones. Y tú tiras ahí comiendo harina con lo que tú puedas. Entonces, lo que ocurre es que esa... Y tú sabes qué es lo peor de eso que dice Ricardo, que la comunidad internacional, una parte de la comunidad internacional, no la justifico, pero entiende que es un barril sin fondo. Y que ahí ellos se han cansado de llevar cosas. Él llama que hay una fatiga Haití. Exacto. Hay una fatiga Haití en la comunidad internacional que tiene explicación. Sí. Entonces, cuando él dice, un país, una nación no se puede basar en la ayuda alimenticia exterior. No se puede basar en que para comer tiene que Francia dar unos sacos de harina. Porque eso no es un proyecto de país. No. Y además,
es hábilmente explotada por la diplomacia haitiana, que tiene buen nivel, para vender el producto principal de Haití, que es la miseria. La miseria. Y la, ¿cómo decir? El deseo filantrópico de ayudar, vender la desgracia como activo nacional. Exacto. Y entonces, claro, eso resuelve problemas a corto plazo, pero a mediano y largo plazo no resuelve nada. No lo ha resuelto. Es un país caotizado. Hay gente que dice Estado fallido. Yo tengo mis opiniones sobre la teoría del Estado fallido y la he criticado y la he publicado aquí en la revista de Funglode, un artículo titulado, un ensayo titulado ¿Por qué fallan las teorías de los estados fallidos? Ahora no viene al caso los detalles, pero decir que el estado fallido tiene un corolario, quiere decir, tiene una consecuencia. Sí. La teoría del estado fallido, que es muy manipuladora y muy manipulada, ya no le dicen fallido, ahora le dicen frágiles, tiene el nation building detrás, es decir, la construcción de naciones. Como hay un estado fallido, todo colapsó y del caos hay que sacar el orden. Quiere decir, hay que reconstruir el país. Y viene la segunda fase del saqueo. La primera es hacerte estado fallido. Eso es lo que quieren hacer en Ucrania. La segunda, claro, ahora viene el negocio de la reconstrucción. Primero claro. Yo destruyo y después voy y reconstruyo. Dios mío. Y saco doble ganancia. No me importa la gente, porque su sufrimiento. Pongo del ejemplo de Ucrania, Eliades, porque las bombas racimo no se estaban vendiendo. Ahora estaban prohibidas. Ahora le están vendiendo a Ucrania para que Ucrania lo utilice contra los rusos. O sea, señores, abran los ojos. Abran los ojos. Bueno, buen ejemplo de Ucrania. Mira, ¿cuántos miles de millones se están dedicando por Europa y Estados Unidos y algunos países de Asia como Japón a armas para Ucrania? Si la tercera parte de eso se dedicara para Haití, tendría usted aquí cerca una nación floreciente en unos años. Pero a propósito de eso, don Eliades, a propósito de eso, se ha anunciado un recorte de ayuda. Además. Por parte de la ONU, ¿verdad? República Dominicana se mantiene pidiéndole a la comunidad internacional que intervenga, que ayude a la reconstrucción de Haití. Pero la comunidad internacional sigue dando señales concretas de que nos está dejando el problema a nosotros. Brevemente, porque ya nos hicieron... Lo que pasa es que llamamos comunidad internacional a 4 o 5 países que tienen el mando en el mundo y que además son racistas. Así es. Totalmente. Hablemos claro, son racistas, no le importa el destino de la población haitiana porque no es rubia como la ucraniana. Ojos azules. Porque no tiene ojos azules como los ucranianos. Y sencillamente le dan la espalda. Por eso es que la República Dominicana tiene una tarea de gigante, que es hacer respetar su territorio, organizar la inmigración, legalizar las cosas, poner orden en algo que es un caos actualmente, ayudar en lo posible, porque no puedes tampoco desligarte de tu vecino. Lo que pasa allí repercute aquí. Totalmente. Y lo que pasa aquí repercute allí. Entonces, tiene que seguir echando esa pelea que está echando el presidente Abinader, yo diría que de una manera coherente, que es precisamente tocar el aldabón de la puerta, dar aldabonazo en la puerta de la conciencia universal y de la conciencia moral de las naciones, para que entiendan que tampoco la humanidad va a avanzar si Haití sigue en ese estado. Por eso, Eliades y amigos televidentes, al culminar esta tan interesante entrevista con el doctor Eliades Acosta, yo digo, República Dominicana no puede tener dos agendas con el tema haitiano. Todos debemos unirnos en una sola voz respecto a la posición que tiene el gobierno con ese tema, porque es a nosotros, ese tema de la parturienta que no lo tratamos, Eliades. Así es. El tema de la parturienta, que Estados Unidos ya está tomando acciones migratorias contra las extranjeras que van allá a parir. Entonces nosotros no podemos tomarla. Bueno, qué bonito. Qué bonito. Ese será otro tema que vamos a tratar y de verdad nos comprometemos, Eliades, a que venga aquí. Con mucho gusto. Ustedes son mis amigos, yo con gusto. A tratar temas internacionales. Ya hemos terminado. Llegamos al final de esta entrega del programa Reseñas. Cada sábado estamos con ustedes. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, pórtense bien y como siempre decimos, libre albedrío. Si quiere portarse mal, que nos avise. Dele para allá asumiendo las consecuencias. Feliz resto del fin de semana. Gracias, Eliades, por acompañarnos.